apareció un nuevo grupo de rebeldes decididos a llevar la lucha hasta Jerusalén. Apareció un nuevo grupo llamado Sicari que asesinaban a la gente a pleno día y en el corazón de la ciudad. Para los Sicari, cualquiera que no luchara contra los romanos era un colaborador y por lo tanto merecía la muerte. Les llamaban los Sicari por las dagas largas y delgadas que usaban en sus ataques. La primera víctima de los Sicari fue el judío más destacado de Jerusalén, el sumo sacerdote del templo. Luego se embarcaron en una ola de asesinatos, matando a ricos mercaderes por toda la ciudad. Asesinaban a muchos todos los días y el miedo de los hombres era peor que la calamidad en sí. Porque todo el mundo esperaba la muerte en cualquier momento, como en tiempo de guerra. La disposición de los Sicari y sus compañeros rebeldes a utilizar el asesinato para lograr sus fines les valió un nombre que se aplicaría desde entonces a todos los extremistas. Se les llamó fanáticos. Los fanáticos eran una de las facciones de activistas libertarios que participaron en la lucha armada contra la ocupación romana. Una de sus facciones, los llamados Sicari, inventaron el arte del terrorismo y del asesinato político. Se deslizaban entre la multitud, se paraban al lado de un judío que se suponía colaborador de los romanos, le apuñalaban en secreto y luego daban la voz de alarma. Cundía el pánico entre la multitud y el asesino escapaba y el cuerpo ensangrentado quedaba atrás para recordar a cualquier otro judío que tuviera intención de colaborar con los romanos que el precio de esa colaboración era la muerte. Con los rebeldes dispuestos a rebelarse y los demás judíos convencidos de que sería una insensatez rebelarse contra Roma, el pueblo de Jerusalén no podía estar más dividido. Entonces, el gobernador romano destrozó lo único que podía haberles mantenido unidos. Ordenó atacar el templo. En el año 67, los soldados romanos reventaron las puertas del templo de Herodes con intención de saquearlo. El gobernador estaba impaciente por robar los grandes tesoros de Dios que se guardaban allí, y sus soldados entraron por la fuerza y mataron a todos los que encontraron. Indignados por el ataque contra el trono de Dios en la tierra, rebeldes y no rebeldes se unieron para repeler el asalto. Luego, enfurecidos, vencieron a la pequeña guarnición romana estacionada en Jerusalén y la obligaron a huir de la ciudad. Cuando Jerusalén se vio de repente libre de los romanos, mucha gente en la ciudad se dejó llevar por la euforia. El sueño de los fanáticos, la Judea independiente, parecía tentador y asequible. Pero otros decían que seguir luchando solo les llevaría a la catástrofe. Un seguidor de Hillel llamado Yohanan ben Zakkai era uno de los que más apasionadamente defendían la paz. Aun a riesgo de que los fanáticos le convirtieran en objetivo de asesinato, Yohanan dijo a sus estudiantes que no importaba quién gobernara Judea, lo que importaba era quién gobernaba en sus corazones. Decía que lo que más complacía al Todopoderoso no era el fanatismo, sino algo mucho más simple, la misericordia y la compasión que mostraran al prójimo. Según parece, Yohanan ben Zakkai estaba en el bando de los pacifistas. Por lo que sabemos, había muchos judíos que estaban en contra de la rebelión, ya sea por su asociación con los romanos a causa de los negocios o por otros motivos, o sencillamente porque estaban convencidos de que rebelarse contra Roma era una locura completamente inútil.
Parece que Yohamón ben Zakkai era uno de los que preferían buscar algún tipo de pacto con los romanos que garantizara la libertad religiosa de los judíos y dejara las cosas tal como estaban, pero con gobernadores romanos. Pero Jerusalén aún no estaba listo para la visión que tenía Yohanan del judaísmo. Desde las escaleras del templo, los fanáticos hicieron una declaración pública de guerra contra Roma. Convencidos de que estaban locos, muchos otros judíos decidieron tomar las armas para detener a los fanáticos. En este punto empezaron las escaramuzas entre estos judíos y los judíos rebeldes que se habían refugiado entre ellos, y en algunos puntos se luchaba casa por casa. Había barrios enteros que pertenecían a una facción o a otra, y por las calles corrían ríos de sangre. Después de una cruel guerra civil que duró una semana, los fanáticos se alzaron con la victoria. Y lo celebraron prendiendo fuego a la ciudad. Los fanáticos prendieron fuego a la casa del sumo sacerdote y a los palacios. Luego llevaron el fuego al lugar donde se guardaban los registros y quemaron todos los contratos, disolviendo así todas las deudas. Lo hicieron también para convencer a la multitud de pobres que debía dinero al templo de que se uniera a la insurrección. La noticia de que los fanáticos se habían rebelado contra Roma pronto llegaron a la vecina ciudad de Cesarea. Indignados, los romanos y los sirios de Cesarea asesinaron a miles de judíos vecinos. En venganza, los judíos empezaron a matar a los sirios y romanos que vivían entre ellos. Era muy corriente ver ciudades llenas de cadáveres, aún sin enterrar. Cadáveres de ancianos mezclados con mujeres y niños, todos muertos. La región entera estaba llena de calamidades sin nombre, y lo que temía la gente es que se prepararan barbaridades aún mayores. Los romanos estaban decididos a sofocar la rebelión antes de que a otros pueblos de su vasto imperio se les ocurriera disputar su dominio. Enviaron a su mejor general, Vespasiano, a Judea con un ejército de más de 60.000 hombres. Vespasiano marchó sobre la ciudad de Gadara y la tomó rápidamente, porque no encontró a un solo hombre en condiciones de luchar. Entonces mató a todos los niños, porque los romanos no tenían piedad con ninguna edad, y lo hicieron por el odio que sentían contra los rebeldes. Las noticias de las atrocidades de Vespasiano se extendieron por Judea, y los judíos de toda la región huían de su ejército hacia Jerusalén. Los romanos instalaron sus campamentos a la vista de la ciudad, con la esperanza de que la sola visión de su poder militar convenciera a la gente de Jerusalén de que debían rendirse. Sus fuerzas estaban compuestas por 3 legiones veteranas reunidas en las guarniciones de Roma, Egipto y Siria. Llegaban armados con catapultas, arietes y máquinas de sitio, temibles armas de guerra que les habían ayudado a conquistar el mundo desde Inglaterra a Persia. Pero conquistar Jerusalén seguía siendo un desafío. La ciudad estaba rodeada no por uno, sino por 3 muros que en conjunto sumaban casi 20 metros de grosor. Y en el centro de la ciudad estaba el templo, con sus propios muros y torres, una de las fortalezas más formidables del mundo. Pero tras los muros se desató el caos.
La ciudad de Jerusalén durante la rebelión quedó sitiada por completo. No les llegaba ni comida ni agua, y en el interior se habían colapsado todas las instituciones gubernamentales. Al quedar diezmadas las reservas de alimentos, muchos decidieron que su única esperanza era huir de Jerusalén. Pero los fanáticos creían que Dios deseaba que toda la nación se enfrentara unida a los romanos. Proclamaron un edicto según el cual el que intentara salir sería considerado un traidor y ejecutado. En muchos sentidos, es lo mismo que hacen los militares en cualquier sociedad de nuestros tiempos, como los que siguen los preceptos de la yihad islámica, o, por ejemplo, los que vimos en Bosnia. En otras palabras, estos grupos deciden que la única forma de actuar es con medios militares. Esa fue una época espantosa para todos los judíos de Jerusalén, porque la mayor parte no era fanática. A medida que avanzaba el sitio, la situación dentro de Jerusalén se hacía más y más desesperada. Muchos morían de hambre y soportaban miserias inenarrables. Porque si aparecía la más mínima sombra de alimentos en cualquier parte, estallaba una guerra. Y los amigos más queridos se peleaban entre ellos por la comida. Pronto, mucha gente se vio tan desesperada que prefirió arriesgarse a morir a manos de los fanáticos. Se escurrían por alguna puerta poco conocida de la ciudad para recoger hierbas para comer. Pero fuera de los muros de la ciudad, se arriesgaban a caer en manos de los legionarios romanos, que les trataban con gran brutalidad. El holocausto nazi del siglo XX parecía una serie inacabable de historias horribles, diabólicas, de crueldad que desafiaba la imaginación humana. Pero de este otro holocausto también se recuerdan una serie de historias espantosas. Por ejemplo, que cuando la gente intentaba huir de la ciudad sitiada, cuando les capturaban, los mercenarios que trabajaban para Roma los destripaban, pensando que podían haber tragado oro o joyas, y que esperaban recuperarlas luego, cuando las defecaran. Es una práctica bastante corriente entre personas que huyen en tiempos de guerra. Los mercenarios pensaban que podían llevar joyas dentro y los destripaban, buscando algún rubí o alguna moneda de oro. Los romanos también tomaban a muchos hombres, mujeres y niños que capturaban y crucificaban. En la época del sitio de Jerusalén murieron miles de personas